Buenas noches, Dios los bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y como saben, hemos emprendido una- unos estudios que pretendemos lleven cierta secuencia. La vez pasada estuvimos hablando un poco acerca de la salvación y el estudio de ahora que queremos abordar es acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Ah, la vez pasada, asumiendo que hubo personas que hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal, que hayan hecho profesión de fe, esto es, que se hayan arrepentido de sus pecados, que hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador y por lo tanto hayan experimentado la salvación. La pregunta, ¿qué es lo que sigue? Y el tema que sigue es el bautismo en agua. Y en esta tarde vamos a estudiar un poco, a tratar de contestar las preguntas básicas que nos pudiéramos hacer. Por ejemplo, ¿por qué de bautizarme? ¿Qué tan pronto me puedo bautizar? ¿Cuál es el significado del bautismo? Am, ¿Qué requisitos son necesarios para bautizarse? Ah, ¿Es válido el bautismo de niños? ¿Es esencial el bautismo para la salvación? Preguntas como esas y algunas otras en las que en esta tarde vamos a tratar de contestar, y para ello vamos a dejar que las escrituras nos den la respuesta. Entonces, sin más preámbulo, vamos a leer, bueno, en este caso les voy a leer Mateo 28:19 y dice así: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a analizar este texto. Para poner un poquito de contexto, esto se encuentra en el libro de Mateo al final, casi cerrando el libro, y es cuando el Señor Jesús, poco antes de ascender, se reúne con sus discípulos y les entrega lo que ahora llamaríamos la Gran Comisión. Esto es la tarea primordial que tiene que llevar a cabo la iglesia. Y en esta tarea Jesús menciona y nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Decíamos al iniciar que nos estaremos dirigiendo primordialmente a las personas que acaban de recibir a Cristo, y una vez que la persona es un discípulo, que esto fue a través de que oyó el Evangelio de Cristo, el siguiente paso es bautizándolos. Entonces, ¿por qué bautizamos? Porque Cristo lo mandó. Creo que esto contesta una de nuestras primeras preguntas. Bautizamos porque Cristo lo mandó, por lo tanto es un mandamiento. Por cierto, no es una sugerencia, es un mandamiento. Muy bien, Cristo manda bautizar. Ahora vamos a pasar a estudiar cómo la iglesia del primer siglo, esto es, los primeros cristianos, llevaron a cabo este, este mandamiento. Para esto voy a leer Hechos 2:42. Y perseveraban, perdón, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. En esta ocasión, eh, el apóstol Pedro acaba de predicar un mensaje, acaba de anunciar el Evangelio, la gente los escuchó, dice que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¿Qué aprendemos aquí? Aprendemos, o contesta una de las preguntas que nos hacíamos: ¿quiénes se pueden bautizar? De acuerdo a este pasaje, a los que recibieron la palabra. ¿Qué tan pronto se puede bautizar o se debería bautizar una persona? Queda respondido en este pasaje. Dice la Biblia que estas personas que recibieron la palabra, que fueron como 3000,
se fueron bautizadas en aquel día. Entonces vamos viendo que los bautismos fueron llevados a cabo inmediatamente. No ignoramos que pueden existir congregaciones que tienen cursos de bautismos que pueden durar de unas semanas, inclusive meses o un año, lo cual es respetable, pero si nos apegamos a las escrituras, vemos aquí que los bautismos fueron llevados a cabo inmediatamente después de la conversión. Esto es lo que nos indica aquí en este pasaje. Muy bien, vamos a ver una serie de versículos que nos van a estar hablando de este tema. Por cierto, quiero aclararles que lo que estamos leyendo todo se encuentra ahorita en el libro de Hechos, que es el libro histórico de la iglesia del primer siglo. Entonces, esto es cómo la iglesia, los primeros cristianos, llevaron a cabo el mandamiento que acabamos de leer que dio Jesucristo de hacer discípulos y bautizarlos. Entonces, esta es la respuesta de ellos a cómo llevar a cabo y para nosotros es el ejemplo de cómo hacerlo. Muy bien, voy a estar leyendo Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Qué aprendemos de aquí de este versículo? Que después de predicar Felipe que anunciaba el Evangelio, que fue lo que hicimos la vez pasada, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Interesantemente, la Biblia menciona hombres y mujeres. Sería la perfecta ocasión para que si existiera el bautismo infantil, aquí se incluyera y dijera se bautizaron hombres, mujeres y niños, pero llama la atención que dice hombres y mujeres. Entonces, contestando a la pregunta, ¿es válido el bautismo infantil? Bueno, de entrada vemos aquí que no los incluye y no solamente porque no los incluye creemos que no, la Biblia no respalda tal idea. ¿Por, ¿Por qué creemos que los niños no son candidatos al bautismo? Porque de acuerdo al requisito para bautizarse, se requiere creer en el Evangelio, lo cual implica que el niño tuviera que tener la capacidad intelectual para poder creer, entender y creer el mensaje, lo cual sabemos que es imposible que un bebé, por decirlo de un año, tenga la capacidad intelectual para responder este mensaje. Y aunado que, por ende, la Biblia no registra ningún bautismo de niños. Y no porque por algún otro motivo, simplemente porque no están aptos todavía para llevar a cabo ese mensaje, a entender ese mensaje y recibirlo. Muy bien, vamos a pasar a ver Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículo 'Lo vamos a leer desde el 35. Lo voy a explicar más brevemente un poquito el contexto para que entiendan cómo se llega hasta aquí lo que vamos a leer. La Biblia registra que en una ocasión Felipe el evangelista está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo manda a predicar a multitudes y posteriormente el Espíritu Santo lo manda a predicarle a una persona. Lo cual es bien interesante, cómo Dios no solamente le interesa a las multitudes, sino que cuando ve que una persona tiene hambre de su palabra, Dios puede mover uno de sus siervos para que le hable a esa persona, y fue lo que sucedió. La Biblia registra que había un hombre que le llama Eunuco, era una persona muy importante,
Eh, y esta persona tenía hambre de la palabra. La Biblia dice que iba leyendo las escrituras y tenía interrogantes, pero y quería saciar tenía el deseo de saber más de la Biblia, pero no la estaba entendiendo. El Espíritu Santo manda a Felipe y le dice, acércate a donde está esta persona. Por cierto, esta persona iba en un carro, se acerca al carro y Felipe le pregunta a este personaje, ¿entiendes lo que lees? A lo cual él responde, ¿cómo podré saber si no hay alguien que me explique? Le pidió que subiera al carro, empezaron a estudiar las escrituras, dice la Biblia como todo un buen evangelista Felipe, dice que a partir de esa escritura le anuncia el evangelio de Cristo. Y es ahí en este punto de la narración que vamos a entrar con lo que sigue y en lo que voy a leer. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Decíamos, como todo un buen evangelista, partiendo de la pregunta que tiene este personaje, le predica el Evangelio de Cristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hagamos una pausa y analicemos esto. Me gusta usar la imaginación. Visualizo, van en el carro, obviamente jalado por caballos, y ven agua, dice la Biblia que miró agua el eunuco, podría haber sido un río, podría haber sido un lago, la Biblia no lo describe, pero era agua, y pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por ende, deducimos que al hablarle del Evangelio, Felipe, también le habló del bautismo, por lo cual hizo esa pregunta. Aquí nos contestaría otra de las preguntas que nos podría venir a la mente. De hecho, algunos se lo han hecho, quizás no todos, pero algunos. ¿Importa el agua? En una ocasión una persona me dijo que para que el bautismo fuera válido tenía que ser aguas vivas, decía. En ese caso le pregunté, ¿a qué te refieres aguas vivas? Aguas en movimiento, me dijo, como río, como mar. Pero bíblicamente, si vemos este pasaje, vemos que si hubiera habido un criterio para que fuera cierta agua, hubiera sido el momento perfecto para que el evangelista hubiera dicho, ¿sabes qué? Aquí hay agua, pero tiene que ser salada, o tiene que ser dulce, o tiene que ser un río, tiene que ser un mar, y vamos a leer a continuación que no se dijo nada de eso, por lo cual queda claro que el bautismo puede ser llevado a cabo en cualquier cuerpo de agua. Puede ser el mar, puede ser un río, puede ser una alberca, puede ser una tina, puede ser donde sea. Es algo simbólico. Muy bien, continuamos. Después de preguntarle qué impide que yo sea bautizado, Felipe dijo, el evangelista, si crees de todo corazón, bien puedes. Esto es importantísimo. Aquí nos contesta una pregunta crucial. ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse? Si hubiera, era la oportunidad para que Felipe dijera todo lo que fuera un requisito. Y nos llama la atención que el único que da es si cree de todo corazón, si cree que el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, para ser bautizado tienes que asistir a una congregación por un año, o tienes que llevar un curso de 6 meses, uh, tienes que ser un fiel diezmador por tanto tiempo? Con todo respeto, es solamente una opinión humana. De acuerdo a la Biblia, el único requisito
para bautizarse es que la persona crea de todo corazón. Es el único requisito. No hay más. Lo demás sería pues una idea simplemente humana, ¿no? Muy bien. Y respondiendo, digo, Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué vemos aquí? Imagínense el cuadro, van en el carro, Felipe hace la pregunta, ¿qué, uh, ¿qué ocupa para ser salvo? Si cree todo, le dijeron, si crees de todo corazón, bien puedes. Él dice, creo, paran el carro y proceden al bautismo. Una vez más, vemos un patrón. Se predica el evangelio, la persona le escucha, lo recibe y vemos que se procede al bautismo inmediatamente. Entonces, lo vamos a ir viendo que vez tras vez ese es el patrón. Y recordemos, estamos leyendo el libro de Hechos, que es el libro de cómo la iglesia del primer siglo, la cual nosotros queremos emular, lo hacía, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 16. Dice así la escritura. Vamos a centrarnos en un contexto para no leer todo el capítulo. La Biblia registra que en una ocasión dos siervos de Dios, después de predicar el evangelio, los encarcelan. No solamente los encarcelan, los meten dice la Biblia, al cepo, que era un instrumento de tortura, donde después de estar varias horas en ese instrumento era algo doloroso. Y pues ese era el cuadro, ¿no? Estaban en la cárcel, en el cepo, no por hacer nada malo, por predicar a Cristo, y lejos de estarse quejando. Dice la Biblia que estaban cantando, a tal manera, a grande voz, que dice la Biblia que todos los presos lo oían. Lo cual es muy interesante, porque hay gente que de repente le va mal y se queja con Dios. Ellos por servirle a Cristo estaban encarcelados en tal condición y estaban alabando a Dios. Ellos no sabían qué iba a pasar. Bueno, esto fue lo que sucedió. Dice la Biblia que hubo un gran terremoto, las puertas se abrieron, el carcelero cuando se dio cuenta que esto iba a suceder, se quiso suicidar, a lo cual bueno, estos siervos le dijeron, no te hagas daño, porque no van a huir. El carcelero, al ver lo que pasó, claramente entendió que estos dos personajes, hermanos, realmente servían a un Dios vivo, a lo cual todo temeroso se dirige a ellos y donde vamos a leer ahorita. Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Creo que es la pregunta más importante que se puede hacer una persona en la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Por cierto, fue el tema que estudiamos la vez pasada. Y nuevamente aquí nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nuevamente, el requisito o lo que se pide es creer. Si hubiera más cosas, aquí hubiera dicho, pero vemos que es creer. ¿Creer qué? El Evangelio. Muy bien. Continuamos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron él
con todos los suyos. Este es el cuadro. El carcelero, asustado, porque pensaba que los presos iban a escapar, porque después de este terremoto provocado de manera divina que se había abierto las puertas, pensó, pues se van a escapar, este es el fin de mi carrera, se iba a suicidar, total. Cuando vienen los siervos de Dios, Pablo y Silas, le dicen, no lo hagas, no te mates, nadie va a escapar. Decíamos, entendió que eran verdaderamente siervos de Dios, pregunta cómo ser salvo, le explican el mensaje, el carcelero los toma en aquella misma hora de la noche, los lleva a su casa. Estos dos siervos de Dios proceden a predicar el Evangelio a la familia y dice la Biblia que en aquella misma hora de la noche fueron bautizados. ¿Qué aprendemos ahí? Nuevamente el patrón que venimos hablando. La gente oye la palabra de Dios, el Evangelio, lo recibe y se bautiza. En este caso, llama la atención que este bautismo fue nocturno. En lo personal he tenido la experiencia de bautizar personas que oyen el Evangelio, se han bautizado en el día, algunos en la noche, inclusive en una ocasión una persona aún lloviendo se bautizó. Aclaramos, no es obligatorio que en ese mismo día, porque pudiera haber ciertos inconvenientes, quizá la gente no trae un cambio, no trae o no está una tina, qué sé yo, pero el principio es este. La persona debe preocupar el bautismo lo más pronto posible. Muy bien. Vamos a ver Hechos 18:8. Y dice así. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, note, oyendo, creían y eran bautizados. Una vez más, de manera bien clara, nos habla esta secuencia. Oyendo, creían y eran bautizados. El primer paso la gente tiene que oír. Dice las escrituras, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? Muy bien, la gente tiene que oír. Una vez que oye, hay dos opciones. Hay gente que creen y hay gente que no creen. Entonces, la gente que oye y cree, ¿cuál es el siguiente paso? Dice, eran bautizados. Ahora puede haber gente que oiga, crea y no se quiera bautizar. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero la secuencia de la que nos habla la Biblia y la experiencia de estas personas es que oían, creían y eran bautizados. Muy bien. Entonces, básicamente hemos contestado las preguntas que nos planteamos. Que era una pendiente. ¿Es el bautismo esencial para la salvación? La respuesta es no. El libro, vamos a ver un versículo de la Biblia donde el apóstol Pablo hace alusión a esta pregunta, no directamente, pero de manera indirecta. Y dice así. Pon mucha atención, dice así. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Pareciera una contradicción. ¿Cómo Pablo, el gran apóstol Pablo, puede decir que da gracias a Dios que no ha bautizado a más que a dos personas? ¿Será que Pablo no le daba importancia al bautismo? ¿Será que Pablo negaba ese mandamiento? De ninguna manera. Ahorita lo vamos a ir descubriendo. Dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Pablo lo que estaba haciendo en esta ocasión con esta iglesia era corrigiendo un problema que tenían. Se estaban equivocando en entender el bautismo. Por un lado,
estaban dando importancia en quién estaba llevando a cabo el bautismo. Quizás algunos decían, a mí me bautizó Pedro, a mí me bautizó Silas, etcétera, lo cual era irrelevante quién los bautizara. Y por otro lado, está implícito que estaban confundiendo el bautismo con la salvación. Entonces Pablo continúa y dice lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Nuevamente parece que Pablo está contradiciendo la Escritura, porque dice que no me envió Cristo a predicar. Pero si acabamos de leer al principio que Cristo manda que prediquemos, es obvio que Pablo cree lo que dice la Biblia. Nuevamente, lo que Pablo quiere enseñar en este pasaje era que el bautismo y el Evangelio son dos cosas distintas, no las debemos de mezclar. Y no solamente son distintas, el Evangelio ocupa un lugar preeminente sobre el bautismo, de tal manera que no solamente son distintas, el Evangelio es más importante que el bautismo. Ambas cosas son importantes, pero es más importante el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que salva es el Evangelio, no el bautismo. El bautismo no es esencial para la salvación. Ahora, si me preguntan, ¿el bautismo es importante? Absolutamente. Es un mandamiento. Entonces, nomás queremos ser cuidadosos. El bautismo nos salva, pero por eso no deja de ser algo importante. Muy bien. Porque alguien podrá decir, bueno, Pedro, si el bautismo nos salva, es opcional no llevarlo a cabo de ninguna manera. Decíamos al principio, el bautismo no es una sugerencia, el bautismo es un mandamiento. Cristo mandó, interesantemente, en el pasaje donde lo manda, que es Mateo 28, inicia diciendo Jesús: toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos por todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, toda autoridad se me es dada. El no bautizarse sería desafiar abiertamente la autoridad de Cristo, lo cual sería contradictorio a una persona que acaba de hacer profesión de fe, que acaba de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, y que de entrada quiera desafiar la autoridad de Cristo. Sería incongruente. Sería como, no sé, uh, si lo dramatizáramos poquito, ¿no? Que alguien diga, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de mis pecados, creo que Jesús es mi Señor, le entrego mi vida. Y le dirá uno, pues te felicito, qué bueno. Pues mira, el siguiente paso a obedecer es el bautismo, y que la gente diga, no me quiero bautizar. Le diría, se rascaría uno la cabeza, pero no te entiendo. Acabas de confesar que reconoces a Jesús como tu Señor, como dueño de tu vida, que estás dispuesto a obedecerlo. Y el primer mandamiento que se te da, que por cierto no es gravoso, no te están pidiendo que camines sobre vidrio, algo por el estilo, sobre lava, es sumergirte en el agua, que después miremos, vamos a ver un poquito el propósito. ¿Por qué lo habrías de desobedecer? No tendría sentido. Entonces, el bautismo, si bien es cierto que no salva, no hay razón por el cual una persona que ha hecho profesión de fe no lo lleve a cabo. Si una persona que dice haber recibido a Cristo no se quiere bautizar, yo solamente veo dos opciones. O no entendió el Evangelio o no fue sincero, porque no hay otra explicación. Entonces, si lo entendió, tiene que ser congruente, se tiene que bautizar, que decíamos, no es gravoso. No es, por ejemplo, si es un bautismo en agua,
que diga tiene que ser con agua hirviendo, tiene que ser con agua bajo cero, nada de eso, se puede aclimatar, etcétera, etcétera. Es algo que, nuevamente, no es gravoso, pero se tiene que llevar a cabo. Entiendo que en algunos casos, para alguna gente puede causarle vergüenza, gente tímida, estar delante de un grupo, pero no hay cabida para eso. O por otro lado, le puede causar temor. ¿Por qué digo temor? Porque viene acá, bien es cierto, el bautismo se puede llevar a cabo en lugares tranquilos, como en lugares donde haya persecución religiosa, y esto puede traer consecuencias ah, pues no favorables, ¿no? Entonces, hay gente que pudiera decir, sabes que yo tengo temor porque, no sé, me estoy bautizando en un país donde predominan los musulmanes y pudieran atentar contra mi vida. Entiendo eso, pero la Biblia manda que se tiene que llevar a cabo el bautismo, ¿no? Finalmente, ¿qué representa el bautismo? O más bien, ¿cuál es su significado? El bautismo es un acto simbólico que nos identifica con la persona de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Voy a leer un pasaje y lo estaremos explicando. Y este pasaje se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y versículo 4, y dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué significado tiene el bautismo? Es un acto simbólico de lo que Cristo hace en el convertido. Es, significa, ilustra muerte, sepultura y resurrección. De tal manera que cuando nos sumergen al agua en el bautismo, representa que morimos a nuestro viejo yo, y cuando nos levantan del agua, representa simbólicamente que somos una nueva criatura en Cristo. Un símbolo de lo que Cristo hace en la persona. Nuevamente, el bautismo no salva, el agua no limpia pecados, lo que nos limpia el pecado es la sangre de Cristo, pero solamente es un acto simbólico que debe ser practicado lo más pronto posible después de la conversión. Ahora, quiero también aclarar, puede haber casos que por cierto no sean muy seguros, pero puede suceder de gente que no pueda bautizarse o no alcance a bautizarse, no le va a afectar a su salvación. ¿Cómo qué caso estamos hablando? Por ejemplo, que de una persona que se le comparte la palabra, está en el hospital con una enfermedad terminal y no alcanzó a bautizarse o no se puede bautizar en esa condición. El no bautizarse no va a afectar su salvación. Podríamos decir que es de una persona que escuchó el Evangelio en esta noche, recibió a Cristo y tenía todas las intenciones de bautizarse al día siguiente, pero tuvo un percance, muere y no alcanza a bautizarse. Obviamente esa persona es salva. Ah, un ejemplo que en ese sentido la Biblia nos presenta, la Biblia habla que cuando Jesús estaba en la cruz, había dos ladrones a su lado, uno de ellos lo reconoce como Señor, se entiende que fue salvo y Cristo le dice, de cierto te digo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿alcanzó esta persona a bautizarse? Es evidente que no. ¿Eh? No vemos que lo hayan desclavado de la cruz, le hayan quitado los clavos, lo hayan bautizado, lo hayan puesto nuevamente a la cruz. No sucedió eso. Sin embargo, la promesa se cumplió, él iba a estar en el paraíso ese mismo día. Entonces, sí hay ciertas
ocasiones en las cuales el bautismo no se puede llevar a cabo, pero la gran mayoría va a tener esa opción y de hacerlo y lo tiene que procurar. Ya leíamos al principio, todos los bautismos registrados en la Biblia en el libro de los Hechos fueron llevados a cabo inmediatamente. Entonces no hay motivo por el cual debamos retrasar el bautismo. Muy bien. Entonces, ¿qué representa el bautismo? Es un acto simbólico de lo que Cristo hizo en la vida de la persona. Algunos han llamado es el evangelio del ojo. Cuando tú te bautizas, estás manifestando públicamente lo que Cristo hizo en tu vida. Estás demostrando que no te avergüenzas de Él. Estás demostrando que ahora, con ese acto, públicamente estás diciendo también que eres un discípulo de Él. Y, y pues es el primer mandamiento. Entonces, si tú eres una de las personas que has recibido a Cristo, este es el siguiente mandamiento a obedecer. Y si tú eres una persona que ya tienes tiempo que lo recibiste, pero no lo has hecho, te invito a que lo hagas. No hay motivo o razón por lo cual no lo hagas. Es el primer mandamiento y no es opcional. Pues muy bien, este es el estudio del bautismo. Como vemos, nos dimos a la tarea de contestar algunas de las preguntas que son de las más comunes que pudiera tener las personas, ¿no? Como, ¿cuál es su significado? ¿Por qué me debo bautizar? ¿Qué tan pronto me puedo bautizar? ¿Es lícito bautizar niños? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues muy bien, ese es el estudio. Espero que pronto todos aquellos que han recibido a Cristo pues se estén bautizando y sea el comienzo de una vida en obediencia. Pues Dios los bendiga, estaremos pronto viéndonos en otro estudio. Buenas noches.